En el corazón de los Andes, un espíritu antiguo guarda los secretos de la creación y la prosperidad. ¿Sabías que una montaña sagrada guió a los primeros incas hasta el lugar donde fundaron su imperio? Hoy, te contamos la historia de Guanacauri, el dios de las montañas que marcó el destino de una civilización. ¿Estás listo para descubrir la leyenda detrás de este apu sagrado? Quédate con nosotros y acompáñanos en este viaje hacia el pasado. Bienvenidos a Narraciones Asombrosas. Hoy nos adentramos en el corazón de los Andes, donde las montañas no solo son grandes formaciones rocosas, sino espacios sagrados llenos de poder espiritual. En este video, exploraremos a Guanacauri, un dios y espíritu primordial en la mitología incaica, considerado el protector de las montañas y un ser esencial en la creación y el destino de los incas. Los incas, una de las civilizaciones más avanzadas de América precolombina, no solo rendían culto a dioses del sol o la luna, sino que también veían a las montañas como seres vivos y sagrados, portadores del poder divino. Guanacauri, una de las figuras más reverenciadas, era el espíritu protector de estas elevadas cumbres y acompañado un papel crucial en los mitos fundacionales del Imperio Inca. En este video, vamos a desentrañar su origen, explorar los mitos que lo rodean y comprender su profundo simbolismo en la cosmovisión inca. ¿Por qué las montañas eran tan importantes para los incas? ¿Qué papel interpretó Guanacauri en la fundación del Imperio Inca y cómo llegó a ser considerado un guía espiritual? Vamos a descubrirlo a través de las historias y creencias que han perdurado en los pueblos andinos hasta el día de hoy. Así que, si eres amante de la mitología, de las culturas ancestrales o simplemente tienes curiosidad por conocer más sobre los dioses que protegían los territorios andinos, quédate con nosotros para descubrir la fascinante historia de Guanacauri. Comencemos. Para entender la relevancia de Guanacauri, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico y cultural del Imperio Inca. Una civilización que floreció en los Andes desde el siglo XV hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Los incas no solo fueron conocidos por su vasta expansión territorial, sino también por su sofisticado sistema de organización social, su arquitectura y, sobre todo, por su profunda conexión con la naturaleza y el cosmos. Las montañas, para los incas, no eran solo formaciones geográficas, eran entidades vivas que habitaban el centro de su cosmovisión religiosa. Cada montaña representaba un apu, un espíritu protector y de gran poder, que era adorado y respetado como un intermediario entre los seres humanos y los dioses. El concepto de apu es esencial para comprender cómo los incas estructuraban su relación con el mundo natural, pues veían las montañas como guardianes de su bienestar, la fertilidad de la tierra y el equilibrio cósmico. Guanacauri, específicamente, es uno de estos apus, pero con una particularidad: se le asocia con el origen y la fundación del Imperio Inca. En la mitología incaica, Guanacauri desempeña un papel crucial al ser el espíritu que guía a los primeros incas, Manco Cápac y Mamauquio, en su viaje hacia el Valle de Cusco, donde establecerían su capital. Según los mitos, fue Guanacauri quien les indicó el lugar exacto donde debían fundar su ciudad, basándose en la presencia de la montaña sagrada. Además, las montañas no solo tenían un significado espiritual, sino también práctico. Los incas asociaban cada apu con fenómenos naturales como el clima, la agricultura y las estaciones. Guanacauri, como protector de las montañas, era invocado en diversas ceremonias y rituales agrícolas, como los de la Pachamama, la Madre Tierra, en los cuales se pedía su ayuda para asegurar cosechas abundantes y la prosperidad de la comunidad. En este contexto cultural, el respeto hacia las montañas y los apus, como Guanacauri, era fundamental para el bienestar de la sociedad inca. Las montañas no solo representaban una fuente de recursos naturales, sino también un vínculo espiritual que conectaba a los incas con sus dioses y antepasados. Esta relación simbiótica entre lo humano y lo divino a través de la naturaleza era central en el pensamiento inca, y Guanacauri se erige como una figura clave en este entramado cultural y religioso. Para los incas, las montañas no solo eran grandes formaciones geográficas, sino seres espirituales cargados de poder y significado. Guanacauri, como uno de los apus más importantes, simboliza esta relación sagrada entre los incas y el mundo natural, jugando un papel fundamental en la fundación del imperio y en el mantenimiento de la armonía entre los seres humanos y las fuerzas divinas. El mito de Guanacauri es uno de los relatos más significativos de la mitología incaica, ya que no solo explica la importancia de este dios y espíritu de montaña, sino también los orígenes del imperio inca.
Según la tradición, Guanacauri es un apu, un espíritu protector de las montañas, que personalizaba un papel crucial en los primeros pasos de la civilización inca. La leyenda comienza con la historia de los primeros habitantes del mundo, conocidos como los Ayar, quienes eran hermanos y hermanas nacidos de la tierra. Los hermanos Ayar, a quienes se les considera los primeros seres humanos, fueron enviados por los dioses para encontrar un lugar donde fundar el nuevo imperio. Entre estos hermanos estaban Ayar Manco y Ayar Cachi, quienes se encargaron de llevar adelante el destino de la humanidad. Según el mito, los hermanos partieron hacia el Valle de Cusco, pero su viaje no fue fácil. En su recorrido, fueron guiados por varios dioses y espíritus de las montañas que protegían las tierras andinas. Guanacauri juega un papel decisivo en este viaje. Al igual que otros apus, él se presenta como un protector espiritual, y es Guanacauri quien finalmente guía a Manco Cápac y su hermana Mama Ocllo, los míticos fundadores de la ciudad de Cusco, hacia la tierra prometida. En un sueño o visión divina, Guanacauri se le aparece a Manco Cápac y le indica el lugar exacto donde debía establecerse, marcando el comienzo de la dinastía inca. Según algunas versiones del mito, Guanacauri se aparece como una figura gigantesca, poderosa y llena de sabiduría, simbolizando la conexión espiritual entre el hombre y las fuerzas divinas. El mito también señala que Guanacauri es una montaña que posee poderes sobrenaturales. Además de ser un protector, él tenía la capacidad de comunicarse con los dioses, y su presencia se consideraba fundamental para mantener el equilibrio del mundo. Al igual que otros apus, Guanacauri tenía la habilidad de influir en el clima, la agricultura y el bienestar de la comunidad, siendo invocado en ceremonias religiosas y rituales agrícolas. El mito, por lo tanto, no solo trata sobre la fundación de la ciudad de Cusco, sino que también destaca la relación de los incas con sus tierras, especialmente las montañas. Para los incas, el hecho de que un ser divino como Guanacauri guiara a los primeros incas era una señal de que sus esfuerzos estaban alineados con el orden cósmico. Tras la fundación de Cusco, Guanacauri no desapareció. Al contrario, se mantendrá como uno de los principales apus del imperio, ofreciendo su protección tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Su presencia se extendía más allá de las montañas físicas, y se decía que su espíritu rondaba las tierras que los incas consideraban sagradas. Cada montaña y cada valle que los incas habitaban estaba bajo el cuidado de Guanacauri y otros apus, los cuales, al igual que él, se vinculaban a fenómenos naturales como el clima y las cosechas. El mito de Guanacauri también refuerza la idea de que los incas no solo adoraban a los dioses, sino que mantenían una relación de respeto mutuo con las fuerzas de la naturaleza, representadas por las montañas. Los sacrificios y ofrendas a las montañas eran comunes, y se creía que estos actos ayudaban a mantener la armonía y el equilibrio del mundo. El mito de Guanacauri es fundamental no solo como historia religiosa, sino también como símbolo de la conexión inca con la naturaleza. La montaña, en este contexto, representa tanto el refugio físico como espiritual, la base sobre la cual los incas fundaron su imperio. La relación con los apus y, en particular, con Guanacauri, enseña la importancia de la armonía con la tierra, un concepto clave en la cosmovisión incaica. En resumen, Guanacauri es mucho más que un simple dios de las montañas. Es un símbolo de guía, protección y equilibrio, fundamental para la fundación del imperio inca y la supervivencia de sus poblaciones. Su mito no solo relata un episodio de la historia mítica de los incas, sino que refleja su profunda relación con el mundo natural y los elementos espirituales que gobernaban su vida cotidiana. En la mitología incaica, los apus son considerados espíritus o deidades que habitan en las montañas, y son fundamentales para comprender la visión religiosa y cósmica de los incas. Guanacauri, como uno de estos apus sagrados, es una figura de gran importancia no solo por su papel en la creación del imperio inca, sino por su vinculación profunda con la tierra, el orden cósmico y el bienestar de la sociedad inca. Para los incas, las montañas no eran solo formaciones geográficas, eran entidades vivas que poseían una energía sagrada capaz de influir en el mundo de los humanos. Las montañas eran vistas como guardianes del equilibrio natural, del clima, de las cosechas y de la prosperidad de las comunidades que dependían de ellas. Cada apu, como Guanacauri, no solo representaba un protector local o regional, sino que era una manifestación de las fuerzas divinas que mantenían la armonía entre el cielo, la tierra y los seres humanos. En este contexto, Guanacauri era uno de los apus más reverenciados en la región andina, especialmente en el Valle de Cusco, que se considera el corazón del imperio inca.
Según la mitología, Guanacauri fue uno de los espíritus que guió a los primeros incas, como Manco Cápac y Mama Ocllo, en su búsqueda por encontrar el lugar sagrado para fundar la ciudad de Cusco. De acuerdo con el mito, Guanacauri se le aparece a Manco Cápac y le indica el sitio exacto donde debería erigirse la futura capital del imperio, un lugar lleno de simbología espiritual y política. Además de su rol en la fundación de Cusco, Guanacauri era considerado un apu guardián, cuya energía estaba vinculada a la fertilidad de la tierra, la agricultura y el bienestar de los habitantes del imperio inca. Las montañas sagradas, como Guanacauri, también representaban la protección de la dinastía inca y la estabilidad del imperio en su conjunto. Los incas realizaron numerosas ceremonias y rituales para honrar a los apus, especialmente durante las cosechas y en tiempos de necesidad. Las montañas eran lugares sagrados donde se ofrecían tributos y sacrificios para mantener el favor de los apus y asegurar un buen clima y cosechas abundantes. Guanacauri, siendo uno de los apus más importantes, recibió una atención especial en estos ritos. Por ejemplo, durante el Inti Raymi, una de las festividades más significativas dedicadas al dios Sol Inti, los incas rendían homenaje a los apus de las montañas, incluidas las figuras espirituales como Guanacauri. Se realizaban danzas, ofrendas de alimentos, bebidas y objetos preciosos, y en algunos casos, sacrificios de llamas, todo ello con el fin de mantener el orden cósmico y la armonía entre los seres humanos y los dioses. Las montañas, como Guanacauri, eran esenciales en estos rituales porque se les consideraba los mediadores entre los hombres y las fuerzas divinas. Guanacauri no solo era un protector físico de la región, sino también un guardián espiritual. Su figura representaba la estabilidad, la sabiduría ancestral y la conexión directa con los dioses. Los incas creían que su influencia se extendía más allá de las montañas, asegurando la prosperidad del pueblo y el bienestar de sus gobernantes. En la práctica, los incas consideraban que los apus como Guanacauri podían influir en diversos aspectos de la vida cotidiana. La montaña podía ayudar a predecir el futuro, influir en la abundancia de las cosechas o incluso brindar protección en tiempos de guerra. Los Cuapac Runa, los nobles o líderes, a menudo se acercaban a los apus para recibir su bendición antes de tomar decisiones importantes o emprender nuevas conquistas. Guanacauri, como apu sagrado, es el reflejo de la profunda conexión que los incas mantenían con el mundo natural y espiritual. En la cosmovisión incaica, no existía una distinción tajante entre lo natural y lo sobrenatural. Todo formaba parte de un ciclo continuo de interacciones entre los dioses, los hombres y la tierra. Las montañas, los ríos, los animales y las plantas eran considerados sagrados, y cada uno de estos elementos estaba vinculado a un ser divino. Guanacauri, por lo tanto, era una representación de la fuerza vital que emanaba de las montañas, y su influencia ayudaba a los incas a mantener el equilibrio entre el mundo material y el espiritual. Los apus, como él, no solo garantizaban la seguridad del imperio, sino que también eran símbolos de los valores más profundos del pueblo inca: respeto, armonía, reciprocidad y equilibrio con la naturaleza. Guanacauri, como apu sagrado, es mucho más que un dios de las montañas. Es un símbolo de la relación profunda y espiritual entre los incas y la naturaleza que los rodeaba. A través de su poder protector y su conexión con lo divino, Guanacauri apoyó un papel crucial en la fundación y el sostenimiento del imperio inca, guiando a los primeros incas hacia el lugar donde establecerían su capital y asegurando la prosperidad de su pueblo. Su figura es testamento de la visión del mundo inca, donde cada montaña, río y animal es considerado un ser sagrado que debe ser respetado y venerado. El simbolismo y el legado de Guanacauri son esenciales para entender no solo su rol como apu sagrado dentro de la mitología inca, sino también como su figura representa la relación entre los seres humanos y las fuerzas de la naturaleza, la espiritualidad y el cosmos. A través de su influencia en la fundación de Cusco y su relación con los valores incaicos, Guanacauri dejó una huella profunda en la cosmovisión y las prácticas culturales del imperio inca. En la mitología incaica, las montañas eran vistas como los centros espirituales que conectaban el mundo físico con el mundo divino. Guanacauri, como uno de los apus más reverenciados, personificaba este concepto de la montaña sagrada. Era el guardián de la tierra, un ser que mantenía el orden cósmico y la armonía entre los diferentes elementos del universo. Su poder no solo era geográfico, sino también espiritual, pues las montañas eran consideradas como los caminos hacia los dioses. Guanacauri representaba una mediación entre los seres humanos y las deidades superiores.
Su capacidad para guiar a los primeros incas hacia el lugar de la fundación de Cusco muestra cómo la figura del Apu era esencial en el proceso de intercesión divina. Los incas creían que las montañas, a través de sus apus, podían otorgar bendiciones o castigos, dependiendo de la relación que los humanos tuvieran con ellas. Guanacauri, en este contexto, era un símbolo de la necesidad de mantener una relación respetuosa y equilibrada con las fuerzas de la naturaleza. La presencia de Guanacauri como protector de la fertilidad de la tierra y la prosperidad agrícola es otro de los símbolos claves. Como Apu, su influencia estaba directamente relacionada con la abundancia de las cosechas, el bienestar de las comunidades y el cuidado de los animales. Este simbolismo resalta la importancia que los incas daban a la conexión con el mundo natural y cómo, para ellos, la prosperidad dependía de la capacidad de los humanos para vivir en armonía con su entorno. En la cosmovisión incaica, el equilibrio cósmico era un principio fundamental que aseguraba el bienestar del mundo y sus habitantes. Guanacauri, como representante de las montañas sagradas, simbolizaba este equilibrio entre el cielo y la tierra, así como entre los dioses y los humanos. Su figura reflejaba la reciprocidad entre los seres humanos y la naturaleza, un concepto central en la cultura inca que enfatizaba que las personas debían ofrecer a los dioses, ya la tierra, lo que a su vez recibían de ella. El legado más duradero de Guanacauri está estrechamente vinculado con la fundación de Cusco y el establecimiento del Imperio Inca. La guía del Apu hacia el lugar adecuado para edificar la ciudad sagrada refleja la importancia de las montañas en la legitimación de la autoridad inca. Los apus, en este sentido, no solo eran considerados protectores, sino también los guías espirituales que legitimaban el poder de los gobernantes. La existencia del Imperio Inca fue vista como la manifestación del equilibrio y la protección divina, en la cual Guanacauri jugó un papel central al asegurar que el pueblo inca viviera bajo la protección de los dioses de las montañas. Como símbolo de la tierra y la fertilidad, el legado de Guanacauri trascendió el ámbito religioso para penetrar profundamente en la vida cotidiana de los incas. Su influencia en las cosechas, la agricultura y el manejo de los recursos naturales representaba una visión integral de la vida, en la que el bienestar de la sociedad dependía no solo de la intervención humana, sino también de la armonía con las fuerzas divinas representadas por los apus. La cosmovisión agrícola del Imperio Inca, centrada en el respeto hacia la tierra y sus montañas, fue un legado transmitido por figuras como Guanacauri, cuyos principios se practicaron en rituales y ofrendas a las montañas. El culto a los apus, como Guanacauri, dejó un legado perdurable en la religión incaica. Las ceremonias de adoración a los apus eran una práctica constante, y en muchas ocasiones, las montañas más importantes, como Guanacauri, eran visitadas por sacerdotes y líderes incas para rendirles homenaje y pedir su protección. Incluso después de la caída del Imperio Inca, el culto a las montañas y los apus siguió siendo importante para las comunidades andinas, que aún consideran sagradas muchas de las montañas que los incas adoraban. El legado de Guanacauri y los demás apus continúa siendo relevante en las culturas indígenas de los Andes. Hoy en día, muchas comunidades siguen considerando las montañas como entidades espirituales, y la adoración a los apus es un acto que forma parte de las creencias y prácticas religiosas de los pueblos andinos. La veneración de estos espíritus sigue siendo una parte integral de la identidad cultural de las regiones de Cusco, Ayacucho y otras áreas de Perú y Bolivia, donde las montañas siguen siendo vistas como guardianes y protectores de la vida cotidiana, al igual que lo fue Guanacauri en la época incaica. El simbolismo y el legado de Guanacauri no solo se limitan a su rol dentro de la mitología inca, sino que abarcan un concepto más amplio de conexión espiritual con la naturaleza, protección divina y equilibrio cósmico. Guanacauri, como apu sagrado, dejó una marca indeleble en la historia del Imperio Inca y en las tradiciones espirituales de los pueblos andinos, cuya relación con las montañas sigue siendo un reflejo de los valores de respeto, reciprocidad y armonía con el entorno natural. Guanacauri, como apu sagrado de la mitología inca, representa mucho más que un simple dios o espíritu de las montañas. Su figura encarna el profundo respeto de los incas por la naturaleza, su creencia en el equilibrio cósmico y la interconexión entre lo divino y lo terrenal. Como protector de Cusco y guía espiritual de los primeros incas, Guanacauri no solo fue fundamental en la fundación del Imperio Inca, sino también en la manera en que los incas entendían y se relacionaban con el mundo que los rodeaba. El legado de Guanacauri perdura en las tradiciones y creencias de las comunidades andinas actuales, donde las montañas siguen siendo veneradas como centros espirituales.
A través de su simbolismo de fertilidad, protección y armonía, Guanacauri sigue siendo un recordatorio de la importancia de mantener una relación respetuosa con la naturaleza y de cómo los seres humanos, al igual que los incas, buscan en lo divino no solo protección, sino también equilibrio y prosperidad.